Bienvenidos, entusiastas del crimen, a nuestra cuenta atrás especial de los 5 asesinos en serie con el coeficiente intelectual más alto de la historia. En esta escalofriante exploración nos adentramos en las oscuras mentes de individuos cuyo intelecto era tan formidable como siniestro. Prepárese para sentirse fascinado y perturbado mientras descubrimos las historias de estos famosos asesinos que poseían niveles de inteligencia muy por encima de la norma. Sin más dilación, sumerjámonos en nuestra cuenta atrás y desentrañemos el enigma de estos genios retorcidos. En el puesto número 1, Ted Kaczynski. Nacido en 1942 en Chicago, Illinois, Ted dio muestras de una inteligencia extraordinaria a muy temprana edad. Demostró habilidades matemáticas excepcionales y fue reconocido como un prodigio desde una temprana edad. Tras saltarse 2 cursos en la escuela primaria, Kaczynski se matriculó en la Universidad de Harvard a los 16 años. A pesar de su éxito académico, tenía dificultades para relacionarse socialmente y se sentía alejado de sus compañeros. Fue durante su estancia en Harvard cuando empezó a desarrollar un profundo desprecio por la sociedad industrial moderna, que más tarde alimentaría su ideología antitecnológica. Después de graduarse de Harvard, Kaczynski persiguió una carrera académica, obteniendo finalmente un doctorado en matemáticas de la Universidad de Michigan. Sin embargo, a pesar de sus logros académicos, se volvió cada vez más desilusionado con la academia y la dirección de la sociedad en su conjunto. En 1971, Kaczynski abandonó abruptamente su carrera académica y se retiró a una cabaña remota en los bosques de Montana. Fue aquí donde comenzó a sumergirse por completo en el estilo de vida de un ermitaño, viviendo de la tierra y rechazando las comodidades modernas. Con el tiempo, su aislamiento profundizó su animosidad hacia los avances tecnológicos, que creía estaban destruyendo el tejido de la sociedad humana y el mundo natural. En 1978, Kaczynski inició una campaña de terror que le valió el apodo de el Unabomber. A lo largo de casi 2 décadas, orquestó una serie de atentados con bombas dirigidos a personas asociadas con la tecnología y la modernidad. Sus dispositivos explosivos, meticulosamente diseñados, se cobraron la vida de 3 personas e hirieron a numerosas otras, dejando a su paso un rastro de miedo y devastación. A pesar de una búsqueda masiva y los esfuerzos del grupo de trabajo del Unabomber del FBI, Kaczynski logró evadir la captura durante casi 18 años. No fue hasta 1996, tras la publicación de su manifiesto titulado La sociedad industrial y su futuro, que su hermano reconoció su estilo de escritura y alertó a las autoridades sobre su identidad. Kaczynski fue arrestado en su cabaña remota en Montana y finalmente se declaró culpable de múltiples cargos de asesinato y terrorismo doméstico. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y falleció en julio de 2021. Ted Kaczynski, también conocido como el Unabomber, tenía un coeficiente intelectual aproximado de 170 y se le consideraba un prodigio de las matemáticas. Puesto número 2, Ted Bundy. Al parecer, Bundy tenía un coeficiente intelectual de 136, pero abandonó repetidamente la universidad y trabajó en varios empleos de salario mínimo. Se le describía como una persona sin ambiciones. Durante su infancia y juventud, Bundy aparentaba ser un estudiante y ciudadano ejemplar, lo que le permitió ocultar su lado oscuro durante muchos años. Sin embargo, a partir de la década de 1970, Bundy se convirtió en uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Utilizando su atractivo físico y carisma, atrajo a numerosas mujeres jóvenes a su trampa, donde las secuestraba, violaba y finalmente asesinaba de manera brutal. Bundy cometió una serie de crímenes horribles en varios estados de Estados Unidos, dejando una estela de víctimas a su paso. Se cree que el número total de sus víctimas
es incierto y podría ser mucho mayor de lo que se conoce oficialmente. A lo largo de su reinado de terror, Bundy logró evadir la captura en varias ocasiones, gracias a su astucia y capacidad para manipular a las autoridades. Sin embargo, finalmente fue arrestado en 1975 y enfrentó juicios por múltiples cargos de asesinato. A pesar de intentar representarse a sí mismo en el juicio y de varios intentos de fuga, Bundy fue condenado y sentenciado a muerte en Florida en 1979. Pasó años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Puesto número 3. Rodney Alcalá. Un psiquiatra militar diagnosticó a Rodney Alcalá un trastorno antisocial de la personalidad y estimó que tenía un coeficiente intelectual de 135, muy por encima de la media. Rodney Alcalá fue un asesino en serie y convicto. Alcalá llevó una vida marcada por la turbulencia desde una edad temprana. Su padre abandonó a la familia cuando era joven y Alcalá y su madre se mudaron frecuentemente, lo que resultó en una infancia inestable. A lo largo de los años, Alcalá desarrolló una personalidad manipuladora y una habilidad para ganarse la confianza de los demás con facilidad. Estas características lo convirtieron en un depredador peligroso que acechaba a sus víctimas, en su mayoría mujeres y niñas jóvenes. Entre 1971 y 1979, Alcalá cometió una serie de crímenes atroces que incluyeron asesinatos, violaciones y agresiones sexuales. Utilizaba su encanto y apariencia atractiva para atraer a sus víctimas, ganándose su confianza antes de cometer sus actos violentos. Uno de los aspectos más escalofriantes de la historia de Alcalá es su participación en el programa de citas The Dating Game en 1978, donde apareció como concursante y fue seleccionado por una mujer para una cita. La captura de Alcalá finalmente llegó en 1979, cuando fue arrestado y acusado de varios asesinatos y agresiones sexuales. Durante su juicio, se descubrieron pruebas abrumadoras de su culpabilidad, incluyendo fotografías de algunas de sus víctimas y una cadena de ADN que lo vinculaba a varios crímenes. En 1980, Alcalá fue condenado por 5 asesinatos en California y sentenciado a muerte. Puesto número 4. Jeffrey Dahmer. Varias fuentes afirman que psiquiatras y juristas estimaron que el coeficiente intelectual de Dahmer rondaba los 130, bastante por encima de la media. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Dahmer parecía llevar una infancia relativamente normal, pero pronto mostraría signos inquietantes de lo que se convertiría en una vida marcada por la violencia y la depravación. Durante su adolescencia y edad adulta joven, Dahmer luchó con problemas de alcoholismo y soledad, lo que exacerbó sus tendencias antisociales. En 1978, cometió su primer asesinato, estrangulando a un joven en la casa de su infancia. Este acto marcó el inicio de una espiral descendente hacia una serie de crímenes cada vez más atroces. El reinado de terror de Dahmer finalmente llegó a su fin en 1991, cuando uno de sus potenciales futuras víctimas logró escapar y alertar a la policía. Al registrar su apartamento, los agentes descubrieron evidencia abrumadora de sus crímenes, incluidos restos humanos en varias etapas de descomposición. Dahmer fue arrestado y posteriormente condenado por 17 asesinatos y una serie de otros delitos relacionados con su comportamiento depravado. En 1904, fue asesinado en prisión por un compañero recluso. Puesto número 5. John Wayne Gacy. El coeficiente intelectual de John Wayne Gacy, o más conocido como el payaso asesino, era de 120.
lo que le situaba en el rango normal brillante, y su puntuación más alta en las pruebas verbales fue en comprensión, lo que indicaba un alto grado de inteligencia social o conciencia de la forma adecuada de comportarse para influir en los demás y manipularles. John Wayne Gacy, nacido en 1942 en Chicago, Illinois, tuvo una infancia aparentemente normal. Sin embargo, su vida tomó un giro oscuro cuando se convirtió en uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Entre 1972 y 1978, Gacy cometió una serie de crímenes atroces en los suburbios de Chicago. Se ganaba la confianza de jóvenes y adolescentes, a menudo ofreciéndoles trabajo o dinero, para luego llevarlos a su casa donde los sometía a torturas y abusos sexuales antes de asesinarlos. A John Wayne Gacy se le conoció como el payaso asesino, ya que actuó en numerosas fiestas locales, actos políticos, actos benéficos y hospitales infantiles como payaso. Gacy enterró los cuerpos de muchas de sus víctimas debajo de su casa, convirtiendo su sótano en una auténtica fosa común. En total, se le atribuyen al menos 33 asesinatos. En 1978, la verdad salió a la luz cuando la policía descubrió los restos de varios jóvenes enterrados en la propiedad de Gacy. Fue arrestado y condenado por múltiples cargos de asesinato y agresión sexual. En 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal. Su caso sigue siendo uno de los más espeluznantes y perturbadores en la historia de los criminales en serie.